Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar el capítulo 2, ¿sí? Del libro Psicoanálisis y Salud Mental, que se llama, bueno, el sistema de la salud mental. En la clase anterior habíamos trabajado el caso Santiago, que es un caso que también forma parte de este libro, que la intención de alguna manera del autor, que es Emiliano Galende, es poder desarrollar cómo se ha ido configurando históricamente y teóricamente, ¿sí?, el campo de la salud mental. Esto es muy importante, ¿sí?, el concepto de campo. ¿Por qué hablamos de campo de la salud mental? Bien, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de una única disciplina cuando hablamos de salud mental? Y nos referimos al campo de la salud mental o al sistema de la salud mental. Bien, esto es un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo 2, que se denomina el sistema de la salud mental. Es un capítulo bastante largo, muy conceptual, con muchas definiciones. Es un capítulo para leer muchas veces porque es muy teórico. Y de alguna manera nos va a ir presentando Emiliano Galende diferentes elementos teóricos, diferentes conceptualizaciones que nos van a permitir entender cómo se va configurando el campo de la salud mental y cuál es la complejidad justamente del campo de la salud mental. Bien, por eso les recomiendo, les sugiero que lo vayan leyendo con tiempo, que vayan subrayando, que vayan haciendo sus propias anotaciones y que obviamente también puedan tomar del texto las dudas, ¿sí?, las inquietudes que vayan surgiendo, pero también las dudas, porque es un texto que está de alguna manera elaborado, ¿sí? El posicionamiento teórico, el paradigma teórico de Emiliano Galende, obviamente que se sustenta en otros autores, ¿no? Sobre todo, bueno, en Michel Foucault, también en las experiencias ya de Franco Basaglia, en psicólogos o autores o psicoanalistas del campo de la psicología institucional. Entonces, bueno, ustedes van a ver que es un capítulo bastante complejo, ¿bien? Pero bueno, vamos a comenzar a charlar un poquito de a qué se refiere Emiliano Galende cuando habla del sistema de la salud mental. Bueno, para Galende los problemas comprendidos, ¿sí?, en el campo de la salud mental se refieren siempre a la circulación y producción de valores en las relaciones humanas. Bueno, esta primera definición, sí, que tiene que ver con la circulación y la producción de valores en las relaciones humanas. Bien, entonces fíjense cómo podemos entender esto. ¿Por qué decimos o por qué dice Galende que los problemas que se dan o que encontramos en el campo de la salud mental se refieren a la circulación y a la producción de valores en las relaciones humanas? Bueno, justamente porque un poco la definición de problemática en la salud mental, la definición de padecimiento psíquico, la elección que hagamos acerca de, por ejemplo, un método terapéutico, un dispositivo de abordaje, todas esas decisiones que vayamos tomando en el campo de la salud mental nos hablan o dan cuenta, ¿sí?, de la circulación, ¿sí?, y de la producción de valores. Bien, ¿qué son estos valores? Nos referimos a posicionamientos políticos, posicionamientos éticos, ¿no?, respecto a qué valor le damos a la salud mental, desde qué lugar la analizamos. A Galende le interesa siempre mucho esto, ¿no? Desde qué lugar nos posicionamos para analizar las problemáticas en la salud mental. Vamos a ver a lo largo de todo este recorrido teórico que es muy distinto posicionarnos en un lugar más de la hegemonía de la medicina, en un lugar más médico hegemónico, de la psiquiatría, ¿no? Un lugar que por ahí nos habla más de la estigmatización o de alguna manera poner categorías a las personas, y otra cosa será otro valor o va a dar cuenta de otro valor poder analizar las problemáticas de la salud mental desde una perspectiva social, como venimos hablando, ¿no?, de cuál es la complejidad social que de alguna manera contextualiza cada problemática en la salud mental.
Bueno, los saberes, sí, que se ponen en juego, siempre deben referirse a la problemática subjetiva en referencia a la realidad social. Bien, entonces en esta frase Galende nos está diciendo que siempre que estamos intentando explicar, o sea, los saberes, ¿qué son los saberes? Bueno, son las teorías que dan cuenta, que intentan explicar, que intentan comprender una problemática subjetiva, siempre deben, estos saberes, estas teorías, siempre deben estar en referencia o siempre deben tomar en cuenta la realidad social de la problemática subjetiva. Y esto es, bueno, lo que le interesa mucho a Galende a lo largo de todo este libro, que nosotros vamos a leer 3 capítulos, pero a lo largo de todo este libro lo que le interesa mucho a Galende tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se producen, ¿sí? Cuáles son, ustedes lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero él dice, ¿cuáles son los modos históricos de representación de las problemáticas en la salud mental? Fíjense qué interesante esta forma de llamarlo. Modos históricos de representación. ¿Qué son los modos históricos de representación? Bien. Bueno, ¿cómo entendemos a la salud mental? ¿Cómo nos representamos a la salud mental? ¿Qué teorías, qué saberes utilizamos para comprender las problemáticas subjetivas, las problemáticas en la salud mental, ¿no? Pero todas las teorías, todos los saberes, de alguna manera están determinados por el contexto histórico. No es lo mismo la explicación que nos da la neurología o psiquiatría de finales del siglo XIX, la que nos da la psiquiatría de principios del siglo XX, la que nos aporta, por ejemplo, no sé, el psicoanálisis, ¿se entiende? O sea, hay modos históricos de representación y eso es lo que le va a interesar a Galende. Tanto en los saberes, en las teorías y en la práctica, ¿no? En las prácticas. Bueno, lo que nos dice el autor, Emiliano Galende, es que justamente el objetivo o el objeto de estudio de su libro, ¿no? Y en esta materia lo que nos debe interesar es la constitución histórica del campo de la salud mental. Fíjense, la constitución histórica del campo de la salud mental. ¿Cómo el campo de la salud, para poder entender al campo de la salud mental, para poder comprender cómo nos situamos, ¿no? Como trabajadores de la salud mental, como acompañantes terapéuticos, como psicólogos, como otros profesionales que actúan, que ejercen su práctica en el campo de la salud mental, tenemos que tener muy en claro y conocer la constitución histórica del campo de la salud mental. Cómo han ido cambiando las teorías, cómo se han modificado los saberes, cómo se han modificado las prácticas de abordaje, ¿sí? Esto es muy importante que lo podamos entender. Bueno. Galende nos va a hablar mucho, y todos los autores que leemos en esta asignatura y que trabajan en el campo de la salud mental comunitaria, bueno, siempre vamos a estar como de alguna manera realizando, siempre vamos a estar con este eje es la crítica al sistema psiquiátrico, al sistema auxiliar psiquiátrico, es la crítica a la psiquiatría como disciplina, ¿no? O sea, criticando, ¿no?, a la disciplina como disciplina científica, terapéutica, es como vamos a poder avanzar hacia el campo de la salud mental comunitaria, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la psiquiatría fue de alguna manera la primera disciplina que se hizo cargo de los trastornos psiquiátricos, ¿bien? Bueno, entonces para poder comprender esto de cómo se ha ido constituyendo el campo de la salud mental, es importante que debemos partir de la psiquiatría y de las críticas que hacemos a la psiquiatría. Bueno, la psiquiatría, nos dice Galende, no pudo construir una ciencia positiva para explicar el padecimiento mental, dada la complejidad intrapsíquica de la salud y de la enfermedad mental. Bien, entonces se deben ampliar las respuestas teóricas y los abordajes. Bien, ¿qué nos quiere decir Galende con esto? Con esta frase que la van a encontrar ustedes a lo largo de este segundo capítulo. Nos dice, la psiquiatría no pudo construir una ciencia positiva que explicara el padecimiento mental. Porque bueno, la psiquiatría lo que sí construyó
¿sí? Lo que sí armó, lo que sí construyó, fue una serie de definiciones, nomenclaturas, categorías nosográficas, ¿no? Y esas categorías nosográficas, ustedes saben lo que es la nosografía psiquiátrica, es que la clasificación, o sea, la psiquiatría partió, ¿no?, de esta clasificación de la conducta, ¿sí?, y de la clasificación de los padecimientos mentales. Entonces vamos a encontrar a lo largo de la historia de la psiquiatría, vamos a encontrar un montón de clasificaciones psiquiátricas, desde las primeras de Esquirol, después Kraepelin, aquellas primeras, los psiquiatras alemanes, los franceses, que son las dos grandes escuelas dentro de la psiquiatría, la escuela alemana y la escuela francesa. A la actualidad vamos a encontrar avances de la psiquiatría, sí, pero avances que tienen que ver con esta clasificación de las enfermedades psiquiátricas. Y en la actualidad desembocamos en los famosos manuales de psiquiatría que tenemos, bueno, los DSM, ¿no?, el DSM-4, el DSM-5, la CIE-10, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que son manuales muy completos, que son manuales que yo siempre recomiendo que se lean, ¿no?, para conocerlos, donde está, de alguna manera describen los trastornos psiquiátricos, ¿no?, lo que ellos consideran los trastornos en la salud mental. O sea, la descripción siempre es interesante. El tema que nos dice Galende, interesante, o la descripción siempre es ilustrativa, para que lo pongamos de esta manera. Pero lo que nos dice Galende es que la psiquiatría construyó estas descripciones, por eso nos habla de una ciencia positiva, no pudo construir una ciencia positiva, obviamente porque la psiquiatría es una ciencia positivista, pero no pudo explicar. O sea, la psiquiatría describe, pero no explica, no comprende el padecimiento psíquico, ¿sí? Entonces la psiquiatría, lo que vamos a ver con Galende es justamente esto, que describe los padecimientos psíquicos, ¿bien?, y después propone un abordaje terapéutico que, bueno, la verdad que la expresión abordaje terapéutico le queda como grande, porque lo que propone es un dispositivo, que es el dispositivo psiquiátrico, que es el dispositivo asilar, que es el encierro, la exclusión de las personas con trastornos mentales. Entonces, bueno, por eso decimos, no propone un abordaje terapéutico, sino más bien propone un dispositivo de exclusión, que después Galende nos va a decir que es un dispositivo más orientado a la represión o orientado a lo que podríamos llamar, lo que él ahí sí que toma de Foucault, al control social, o sea, el dispositivo psiquiátrico como un dispositivo de control social. Bueno, seguimos un poquito en el texto, yo voy marcando por ahí las partes principales del texto y las voy comentando. Galende considera que para comprender el objeto de la salud mental debemos conocer los modos históricos en que fueron, ¿sí?, definidos los trastornos en la salud mental, definidos y abordados. ¿Qué es esto de los modos históricos? Bueno, son las respuestas, ¿sí?, que en distintos momentos históricos y en distintos contextos sociales se dieron al abordaje, ¿no? Cómo cada sociedad, en cada momento histórico, cada sociedad respondió a el abordaje de los trastornos mentales. ¿Cómo respondió? Bueno, sabemos, respondió en la psiquiatría, principio del siglo XIX, primera parte del siglo XX, bueno, respondió con el encierro, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta? Después vamos a ver cómo la psiquiatría avanza, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con, que por ahí no lo nombra mucho aquí Galende, pero sí podemos mencionar que la psiquiatría sí avanza cuando empieza como a investigar y a desarrollar los psicofármacos, ¿no?, a partir de la década más o menos del 40, del 50 hasta la actualidad. Bueno, a ver, ¿estoy grabando bien? Voy a comprobar eso porque por ahí... Sí, bien, perfecto. Bueno, y nos dice Galende, ¿por qué tenemos que entender esto de las respuestas? ¿Por qué es tan importante entender las respuestas que se dieron en cada momento histórico y en cada contexto social? Bueno, porque cada disciplina realiza su propio recorte teórico y práctico del tejido social y así define su propio objeto de estudio, ¿no? O sea, cuando hablamos de las disciplinas, por ejemplo, dentro del campo de la salud, ¿no?, dentro del campo de la salud tenemos diferentes disciplinas y cómo cada disciplina va definiendo y va recortando su objeto de estudio. Entonces decimos, bueno, dentro del campo de la salud
todas estas disciplinas, la psiquiatría recortó un objeto de estudio, ¿no? Bien, hizo un recorte teórico y un recorte práctico de ese objeto de estudio. De alguna manera es como que la psiquiatría positivista tomó, ¿no? Se designó, ¿no? De alguna manera la propiedad de explicar de abordar los trastornos en la salud mental. Entonces, bueno, sabemos que la psiquiatría en la actualidad ha sido superada, bien, entonces encontramos como diferentes abordajes con respecto a los padecimientos en la salud mental. Bueno, a ver, este capítulo, el capítulo 2 que estamos trabajando, es un capítulo muy importante porque Galende analiza el campo de la salud mental, explica la constitución del campo de la salud mental. Bien, y para poder explicar la constitución del campo de la salud mental, lo divide, ¿sí? Lo va explicando en 5 elementos, ¿bien? Estos elementos, ¿no? De alguna manera hace como estos recortes teóricos para poder entender. Esto no quiere decir que estos elementos después van a aparecer en el campo de la salud mental, los vamos a trabajar por separado. Obviamente cuando decimos campo, ¿no? Un campo de alguna manera es un conjunto de fuerzas, un conjunto que generalmente factores que siempre están como en tensión, eso es un poco la definición de campo. Y Galende toma 5 elementos que conforman este campo. Ahora, a la hora de cuando ustedes salgan al campo, cuando hagan sus prácticas en salud mental, van a ver que estos elementos se encuentran todos juntos. El tema es que de alguna manera los vamos tomando y los dividimos para poder analizarlos y también para hacerlos conscientes, ¿no? Porque por ahí, como profesionales de la salud mental, muchas veces estamos inmersos en los dispositivos, ¿no? Y por ahí nos incorporamos a un equipo de trabajo o iniciamos a trabajar en alguna institución. Y bueno, y no somos conscientes, ¿no? No vamos como sensibilizándonos y no, más bien como que no reflexionamos acerca de los paradigmas que estamos actuando. ¿Se acuerdan cuando los autores, Lorenz Arnay, Ferrara nos decía esta cuestión de los paradigmas, como a veces los paradigmas son como cristales a través de los cuales analizamos, actuamos la realidad? Bueno, un poco este concepto de campo para Galende también es como un paradigma para pensar el campo de la salud mental y para reflexionarlo, ¿no? Y para poder analizar en cada momento histórico, también en cada institución, en cada práctica, cómo lo estamos abordando, ¿bien? Bueno, estos elementos que vamos a trabajar son 5, son muy importantes, es importante que ustedes los lean, los estudien, los entiendan. Bien, entonces, el primer elemento son las formas históricas del daño mental. Bien, cómo históricamente se ha entendido al trastorno mental. Bien, o sea, él lo denomina formas históricas del daño mental. El segundo elemento son las disciplinas, o sea, qué disciplinas han abordado los trastornos en la salud mental. En cada momento histórico, qué disciplinas de alguna manera han abordado, han tratado a los padecimientos psíquicos. Un tercer elemento son las teorías, ¿no? Que a veces las conjugamos con las disciplinas, pero bueno, tenemos que separarlo porque cada disciplina de alguna manera se sustenta en una teoría. La teoría es el marco conceptual explicativo, ¿bien? Cómo explicamos conceptualmente los padecimientos mentales. El cuarto elemento son las prácticas, bien, las prácticas son los abordajes terapéuticos. Y el quinto elemento son las instituciones, que es tan importante porque ustedes saben que la salud mental comunitaria de alguna manera transcurre en las instituciones y también fuera de las instituciones cuando nos pensamos en las instituciones como un edificio, pero las instituciones, lo institucional no tiene paredes, no es edilicio. Las instituciones nos referimos a otra cuestión, ¿no? Muchas veces política. Bueno,
Bueno, entonces vuelvo a repetir si quieren estos 5 elementos, los van a encontrar en el texto. Los 5 elementos son las formas históricas del daño psíquico, después, o del daño mental. Después tenemos las disciplinas como segundo elemento que han abordado el daño mental. Tercer elemento, las teorías que han explicado el daño mental. Cuarto elemento, las prácticas que abordan el daño mental. Y quinto, las instituciones. Bien, bueno. Vamos a desarrollar el primer elemento, ¿sí? Bueno, el primer elemento, que eran las formas históricas del daño mental, ¿no? Entonces nos dice Galende, toda sociedad produce subjetividad situada en su tiempo histórico y genera las condiciones del padecimiento mental. Bien, el padecimiento mental es universal, pero toma formas culturales diferentes. El daño mental solo es comprensible en función de los códigos simbólicos de cada sociedad y de cada momento histórico. Entonces, bueno, vamos a detenernos en estas 3 primeras definiciones. Toda sociedad produce subjetividad situada en su tiempo histórico y genera las condiciones del padecimiento mental. Fíjense qué interesante. Lo que nos está diciendo Galende es que nunca podemos separar, disociar las formas, ¿sí? O incluso el padecimiento subjetivo no lo podemos disociar del contexto histórico, porque es el mismo contexto histórico, es el mismo contexto social el que genera el padecimiento mental. Esto es una idea sumamente importante y que cambia el paradigma total que veníamos trabajando, por ejemplo, no sé, con la psiquiatría. La psiquiatría nos dice que el padecimiento mental es producto de una deficiencia orgánica, de una patología orgánica, ya sea neurológica, ya sea física, anatómica, ¿no? De la teoría anatomopatológica. Bien, pero por ejemplo, la psiquiatría nos hablaba de eso, ¿no? De que la producción, ¿sí?, del padecimiento mental se encontraba en lo orgánico. Después el psicoanálisis nos vino a decir otra cosa, nos vino a decir que el padecimiento psíquico o el conflicto psíquico tiene mucho más que ver con el inconsciente. Bueno, ahí es mucho más complejo esto de qué es el inconsciente. Bueno, el inconsciente tiene que ver, es producto de que el inconsciente, bien, es producto del lenguaje, es producto de las experiencias, es producto también de lo vincular, ¿sí? Entonces a veces Freud nos habla de inconsciente, pero no podemos hablar de inconsciente si no hablamos de lo vincular. Lo vincular es lo que de alguna manera da sustento a la construcción del inconsciente, o sea, la relación de las personas con sus otros u otras significativos. Entonces, en esta frase lo que nos está diciendo Galende es que toda sociedad produce subjetividad, o sea, no es lo mismo la subjetividad actual, ¿no?, de lo que es la subjetividad de principio del siglo XX o la subjetividad de mediados del siglo XX, finales del siglo XX y la subjetividad del siglo XXI, ¿no? Podemos hablar de posmodernidad, o sea, se pueden de alguna manera definir de distinta manera estos contextos históricos, pero lo que sí es cierto y que es importante tener en cuenta es que la subjetividad es una producción histórica, o sea, la subjetividad está situada en un momento histórico, ¿no? Lo que se consideraba trastorno mental antes, ahora se considera o sea, muchas de las conductas que antes se consideraban un trastorno mental, ahora se consideran dentro de la diversidad de las conductas. Bien, después vamos a poner algunos ejemplos, si quieren. Pero fíjense lo importante, ¿no? Esto de cómo lo histórico-social genera las condiciones del padecimiento mental. Después ustedes piensen esta frase, cómo el tiempo histórico y social genera las condiciones del padecimiento mental. Bueno, ni hablar en el contexto de pandemia, podríamos pensar lo histórico, social, es lo que estamos viviendo ahora, más allá de que el virus sea biológico, produce un contexto histórico y social y esto genera un padecimiento mental, una afectación en nuestra salud mental. Si nosotros no tomamos ese contexto, el contexto actual que estamos viviendo, no podríamos entender, por ejemplo, una depresión en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que analizar una depresión en un adolescente,
lo que vamos a situar actualmente, por ejemplo, en un contexto pandémico, tiene que ver obviamente con la interrupción de los lazos sociales, de la escolaridad. No podemos no tomar en cuenta el contexto social. Y bueno, entonces nos dice el padecimiento mental es universal, o sea, todos los seres humanos son vulnerables, a sufrir un padecimiento mental. Sin embargo, este padecimiento mental va a tomar formas culturales diferentes porque cada cultura es diferente, por lo tanto, la forma en la cual se manifiesta el padecimiento mental será diferente. El daño mental solo es comprensible en función de los códigos simbólicos de cada sociedad en un momento histórico. Los códigos simbólicos que cada sociedad pone en juego en cada momento. ¿Qué son los códigos simbólicos? Bueno, los códigos simbólicos es la cultura, ¿no? De alguna manera la cultura, el código simbólico es la cultura, es aquello que una cultura valida, aquello que una cultura excluye, aquello que una cultura valora, aquello que una cultura disvalora, ¿no? O desvaloriza. Entonces, no vamos a poder comprender el daño mental si no consideramos los códigos simbólicos en los cuales estamos inmersos. Hay muchos ejemplos para pensar. Más adelante, si quieren, lo trabajamos terminando este punto. Nos dice Emiliano Galende que desde Freud sabemos que el hombre normal es aquel que puede modificar la cultura que le produce displacer. Bien, y que la neurosis y la psicosis son producto de una crisis en sus posibilidades de adaptación. El sujeto es normal por referencia a una norma y no hay normas absolutas. Siempre se impone una exigencia, ¿sí? Desde el exterior, o sea, desde lo social, una exigencia a la existencia. O sea, ¿qué son las normas? Las normas son exigencias culturales, históricas, y son exigencias que se imponen a quién, se imponen a un sujeto, se imponen a la subjetividad. Por lo tanto, la norma también es modificable. ¿Se entiende esto? Cuando decimos normal, estamos hablando de norma. ¿Qué es lo normal? Más allá de que actualmente no pensamos en términos de normal o tratamos de no pensar en términos de normal y patológico. ¿Bien? Sin embargo, estamos hablando ahora acá de la constitución histórica del campo de la salud mental. Entonces, si nos ubicamos con respecto a las normas, esto de la adaptación a la norma que ya nos hablaba Freud, fíjense que esto de la norma, lo normal, siempre tiene referencia a una exigencia cultural, ¿no? La norma es una exigencia cultural que moldea la subjetividad. Entonces, fíjense cómo toma Galende esta idea de Freud, del psicoanálisis, ¿no? El libro de Galende se llama Psicoanálisis y Salud Mental. Entonces, a ver, ¿qué es lo normal? Lo normal, ¿sí? Nos dice desde Freud, lo normal es que la persona pueda modificar aquellos aspectos de la cultura, ¿sí? Que le producen displacer, que pueda encontrar lo normal. Lo normal en la conducta humana es poder encontrar en nuestra cultura formas de, ¿sí? Modificar aquello que nos produce displacer. Lo vamos a encontrar en una búsqueda individual, pero también, creo yo, en una búsqueda colectiva. Por ejemplo, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos. Si quieren, podemos tomar el caso del feminismo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, que es una búsqueda colectiva, ¿no? Comunitaria del colectivo de mujeres de modificar aquellos aspectos de la realidad social que le producen displacer, que la sojuzgan, que la someten. Entonces, fíjense que hay una búsqueda de modificar el contexto social. Bueno, por ejemplo, los colectivos conformados por la diversidad de género, también ahí hubo, ¿no? En los últimos años hubo una búsqueda de estos colectivos, de personas que después de alguna manera esto se enriquece, todo el contexto social, de modificar aquello, ¿no? Modificar prejuicios, modificar hasta leyes, ¿no? Qué sé yo, no sé, por ejemplo, la ley de identidad de género era impensado tiempo atrás. Sin embargo, es el ser humano en el contexto social que, para poder adaptarse y disminuir el displacer, transforma la cultura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nos dice Galende, lo van a encontrar la norma, lo normal unifica lo diverso. O sea, ¿qué es lo normal? Decir que hay una normalidad, es decir, así hay que ser.
¿no? En esta cultura, en esta sociedad somos todos así. Bueno, generalmente la norma siempre va a tender a unificar lo diverso y a excluir, ¿sí?, lo diferente. Bien, entonces, bueno, por eso la norma debe siempre, a ver, la norma siempre va a transformarse, ¿sí? En tanto la cultura se transforma y en tanto se amplíe los conceptos de la existencia humana. ¿Qué es la existencia humana? ¿No? Si tenemos una imagen o tenemos un concepto estrecho, reducido de lo que es la existencia humana, vamos a estar poniendo a todas las personas dentro de una misma norma. En cambio, si ampliamos esa norma, alguien me podría decir, bueno, ¿por qué tiene que haber normas? Bueno, eso es otra discusión más filosófica, pero tiene que ver con la convivencia social, ¿no? Bueno, fíjense todo esto que viene reflexionando Galíndez para poder entender por qué lo que se considera daño psíquico se ha ido transformando desde finales del siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX para pensar cómo ahora consideramos al daño psíquico. De todos modos, el texto de Galíndez es del siglo XX. Entonces, el daño psíquico va a depender del contexto histórico y de la definición que haga el contexto histórico del daño psíquico. Por último, yo tomé de este punto, que es las formas históricas del padecimiento psíquico, tomé una última frase donde nos explica que posterior a la Segunda Guerra Mundial, bien, más o menos por 1945, se caracterizó por un cambio en la demanda de asistencia, ya que surgieron nuevas problemáticas, conflictos familiares, niños, niños en situación de abandono, ¿sí?, o de desamparo, desocupación y otros trastornos ligados a la marginalidad social como las adicciones, el desamparo. A ver, esto fíjense que cuando ustedes lean este capítulo 2 y cuando a lo largo de todo el texto de Galende y de otros textos que hablen sobre esta cuestión del campo de la salud mental, van a ver que hay como incluso lo vimos en otros textos cuando hablábamos de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, van a ver cómo finalizada la Segunda Guerra Mundial hay como un cambio de paradigma, tanto la comunidad científica o académica como los movimientos sociales de alguna manera empiezan a pensar, empiezan a criticar, empiezan a sensibilizarse, a reflexionar sobre las problemáticas sociales que dejó la guerra. Bien, estas problemáticas sociales tenían que ver con nuevas problemáticas. Ya no teníamos como antes, bien, donde el padecimiento psíquico era la histeria de Freud, las grandes parafrenias, las esquizofrenias, las psicosis maníaco-depresivas, estas como entidades de la psiquiatría clásica, ¿no? A partir de cierto momento, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se modifica, se transforma de alguna manera las problemáticas sociales y surgen nuevas problemáticas sociales que tenían que ver con, sobre todo, conflictos sociales que repercuten en lo familiar, situaciones de mucho abandono, ¿no?, en los niños, desocupación con la gran crisis económica posterior a la guerra y todos un montón de trastornos ligados a la marginalidad social, como por ejemplo el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo no era algo que había sido un problema para la humanidad. Es importante pensar desde cuándo existe el alcoholismo como problemática en la salud mental y ni hablar de las adicciones, ¿no? Uno piensa a veces que las adicciones es una problemática más en la salud mental, pero tiene que ver con un contexto. Podríamos decir que las adicciones, el uso problemático, ¿no?, de los estupefacientes o de las drogas es algo posterior o de la segunda mitad del siglo XX para aquí. Antes no existía como problemática en la salud mental, ¿no? Bien. No quiere decir que no se tomara alcohol, sino que sí, pero no era considerado una problemática en la salud mental. Bien. Bueno, voy a ver en qué hora estoy.
Bueno, a ver, vamos a dejar esta clase aquí para que no se haga tan largo. Como es un texto muy complejo y de mucha densidad teórica, este texto de Galente, vamos a ir recorriendo elemento por elemento. Entonces, en la clase de hoy vamos a quedarnos con este elemento, que son las formas históricas del daño psíquico, del padecimiento psíquico. De alguna manera, este elemento lo que nos permite reflexionar es que cuando hablamos de padecimiento psíquico, debemos siempre, o de daño psíquico, o de problemáticas en la salud mental, debemos siempre entenderlo, reflexionarlo, comprenderlo en función de, primero, como un emergente. La problemática en la salud mental es un emergente de un contexto sociocultural e histórico, ¿sí? Emerge. Las condiciones para la problemática de la salud mental emergen, ¿sí? Del contexto histórico-social, ¿sí? Y de alguna manera la definición que se haga de esa problemática en la salud mental también va a depender del contexto histórico-social. ¿Se entiende esta cuestión? No solo la definición que tomemos la definición que hagamos de la problemática en la salud mental depende o está determinada por el contexto social, sino que la misma problemática en la salud mental emerge, ¿sí? Es constituida por el contexto social, histórico y cultural. Bien, bueno, vamos a dar por finalizada esta primera clase donde trabajamos el primer elemento del campo de la salud mental para Emiliano Galente. Bueno, me despido de todas y de todos.